Buen día, hermanas y hermanos. Hoy hemos escuchado la lectura de Isaías 1, 11 al 18. Bueno sería que leamos en forma personal varias veces esta porción bíblica. Dios, a través del profeta Isaías, señala desagrado con su pueblo. ¿Cuál es la razón? ¿No se congregan? ¿No le ofrecen sacrificios? ¿No guardan el día de reposo? ¿No son generosos con sus ofrendas? ¿Han dejado de orar? Cosa curiosa. Todo esto lo hacen, pero Dios les dice, basta, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. En el versículo 18 les dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice Jehová, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Nos damos cuenta lo que Dios pide de nosotros? Vemos que Dios no se conforma con nuestras prácticas y costumbres religiosas. Él nos pide que abandonemos lo malo y en lugar de esto practiquemos lo bueno. Y este es el título del mensaje de hoy día. Practiquemos lo bueno. En mi ya larga vida cristiana me he dado cuenta de lo siguiente. En la mayoría de las predicaciones enfatizamos numerosas acciones malas que cometemos, sea en la iglesia, a través de un programa radial, en la televisión, en alguna conferencia que escuchamos, el acento casi siempre está cargado a condenar los actos malos. No hablo de una denominación en particular, sino del amplio y diverso mundo llamado evangélico. Tampoco estoy diciendo que este énfasis en la predicación debiera silenciarse, pero ¿cuánto predicamos acerca de practicar lo bueno? Creo que esta falta de equilibrio nos conduce a llevar vidas religiosas en lugar de vidas cristianas. Por vida cristiana, si hemos sido llamados a ser hijos de Dios, debemos entender que es seguir el ejemplo de Cristo. En primera de Pedro 2 y 21, el apóstol escribió, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Qué hermosas y claras palabras. Cristo no hizo lo malo y además practicó lo bueno. Y a lo largo de su vida terrenal nos dejó huellas.
para que sigamos sus pisadas. La palabra de Dios en Santiago 4:17 declara: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El Salmo 37:27 dice: apártate del mal y haz el bien. En la primera carta de Pedro 3:10 y 11 encontramos: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. También en Proverbios 3:27 encontramos estas palabras: no te niegues a hacer el bien cuando tuvieres poder para hacerlo. Numerosos son los textos bíblicos que nos piden dejar de practicar lo malo y en lugar de ello practicar lo bueno. Solo he citado algunos a manera de ejemplo. Es posible que nosotros, queriendo ser buenos discípulos de Cristo, procuremos abandonar lo malo, pero si no practicamos lo bueno, estamos pecando. El capítulo 12 de Romanos, luminosa porción bíblica de una potente carta del apóstol Pablo, dice en su último versículo, el número 26, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Solo dos frases para una gran enseñanza. Haciendo lo bueno, podemos derrotar lo malo. Al inicio de este capítulo 12 de Romanos, en el número 2, se nos manda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí se nos llama a usar nuestras facultades intelectuales, inteligencia y voluntad para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por cierto, esto en armonía con la palabra del Señor y buscando su dirección también por medio de la oración. El capítulo contiene numerosos ejemplos de cómo podemos oponer lo bueno a lo malo. Refiero algunos. En los versículos 6 al 8 se habla de los diferentes dones con que Dios nos ha dotado a los distintos miembros de nuestras congregaciones, o mejor dicho, a los diferentes hijos de Dios. ¿Y qué pasa con los dones? A veces llegamos a pensar: yo tengo lo que tú no tienes. El texto acá, la idea es que nos enseña a pensar de esta forma: otro tiene lo que yo no tengo. También en el versículo 9 se nos dice y se nos habla que podemos tener un amor fingido y se nos llama a reemplazarlo por un amor sincero. En el versículo 11 habla acerca de la flojera, el ser perezoso. ¿Cómo combatimos eso? Siendo diligentes. En el versículo 13 nos hace pensar cuando creemos que todo lo que tenemos es solo para nosotros y nos dice: compartiendo
para las necesidades de los demás. En el versículo 14 se nos enseña que en lugar de maldecir, debemos bendecir. En el versículo 15 se nos enseña que en lugar de sentir envidia, debemos tener alegría por el logro que otra persona, otro hermano ha conseguido. Y en el versículo 15 se nos habla que en vez de indiferencia por el que sufre, debemos ser solidarios con su tristeza. Llorad con los que lloran. En el versículo 16 se nos enseña que en vez de ser arrogantes, debemos ser solidarios con el más humilde. En el versículo 17 se nos enseña que en vez de pensar en desquitarnos, debemos ayudar tal vez a alguien que nos ha hecho algún daño. En el versículo 18 se nos enseña que en lugar de ser personas conflictivas, de buscar conflictos, debemos buscar la paz con todos. Y en el versículo 19 se nos enseña que en lugar de venganza, cuando hemos sido dañados fuertemente, incluso debemos dar pan y agua a nuestro enemigo. Querido hermano, querida hermana, estamos llamados a dejar lo malo, pero no solo a esto. Estamos llamados a practicar lo bueno. Termino esta reflexión dejando con ustedes el texto bíblico de Filipenses 4:8. Dice así: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos bendiga en este día, queridos hermanos y hermanas, y que el Señor nos dirija a dejar lo malo y a practicar lo bueno. Amén.